muchísimas gracias, amigos de Udiápolis. Regresamos a las actividades académicas con ustedes. Feliz de volver a participar con un grupo bastante dedicado y vinculado al área de capacitación profesional de alto nivel. Bien, vamos a comenzar con nuestra exposición respecto a lo que es el contrato y sus modalidades, correcto, como para poder desarrollar nuestra exposición. Para ello, por favor, permítame un segundo compartir la diapositiva y con ello me confirman, por favor, si es que se puede visualizar. Sí, doctor, solamente tenemos, ahí está, listo, doctor. Sí se puede visualizar el F5 y procedemos. Permítame Aunque, entonces. Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor, puede ampliarlo nada más porque usted desarrolla durante la clase las... No hay problema. sí, yo desarrollo las diapositivas y porque de alguna manera es mucho más ejecutivo y nos permite desarrollar pues nuestra línea de investigación y de evaluación de una mejor manera, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Permítame un segundo. Bien, vamos a desarrollar un contexto bastante particular dentro de la perspectiva del derecho civil que está vinculado al contrato, ¿correcto? Y para ello, bueno, permítanme dar algunas referencias particulares sobre mi persona y eventualmente la producción bibliográfica solamente en el área del derecho civil. Dispénseme, doctor. No se puede ver todo su pantalla. Creo que tendría que cerrar el donde dice formato de fondo y presiona X para que se pueda ampliar. Ahora, Ahí está mejor, doctor, donde dice fondo, formato de fondo, ahí hace X, ahí presiona X, abajito. A la derecha, doctor, donde dice formato del fondo, sale una X. Donde está buena fe, ¿correcto? La mano derecha dice forma... ahí está, doctor. Ahora sí. Listo, doctor, muchas entonces, gracias. tenemos tres elementos principales en el contexto de la ejecución del contrato. La regla general nos permite entonces indicar que tenemos tres elementos visibles para poder generar esta perspectiva de contrato. Correcto. En primer lugar, nosotros tenemos que analizar el contexto de la voluntad, pero en el ámbito de la voluntad, nosotros vamos a tener dos elementos que se van a ir desarrollando de forma, ojo, autónoma y también complementaria. Es el consenso y el disenso, ¿correcto? En este sentido, cuando nosotros estamos desarrollando el contexto de la voluntad, ya damos por implícito el contexto de la que cosa, autonomía de la persona que ejecuta una transacción con el objetivo de desarrollar un contrato. Y esta autonomía también le permite determinar una segunda condición, la capacidad. ¿Correcto? Tenemos que tener en cuenta que estos dos elementos, por regla general, sustentan la condición de un acto jurídico, hoy por hoy un negocio jurídico, y se utiliza principalmente para validar los efectos de un acuerdo respecto de la voluntad. En otras palabras, esto se desarrolla sobre la base de la libertad de una persona. ¿Correcto? La libertad de una persona es un elemento básico, es un elemento trascendental sobre la cual se genera un mecanismo que exterioriza una conducta, una voluntad, ¿correcto? Esto implica que eventualmente esa voluntad pueda ser explícita y pueda ser expresada, por ejemplo, en un documento, por ejemplo, en una invitación, por ejemplo, en una oferta pública, ¿correcto? Por ejemplo, se puede indicar a todo un público, como por ejemplo el que ahora tenemos en Mundiápolis, que puede eventualmente un profesor
generar alguna condición sobre la cual no se sabe quién podría aceptar dicho ofrecimiento, pero sobre el cual se va generando una relación. ¿Por qué? Porque basta con que se pueda expresar, se pueda exteriorizar, y sobre esa base también es posible generar, ¿qué cosa? Una condición implícita o tácita, o inclusive, ¿qué cosa? No verbal. Y les doy un simple ejemplo para que vean ustedes cómo es que se desarrolla este ámbito de evaluación. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un sistema de transporte público masivo, imaginémonos un bus, una combi, etcétera, ya nosotros estamos generando una condición particular. El solo hecho de ingresar a este vehículo, a esta unidad de transporte, nos hace, ¿qué cosa? Aceptar los términos del contrato de transporte, que por regla general siempre tienen una regla, una tarifa, una condición que es aceptada de forma implícita por todas las partes. ¿Por qué? Porque de este modo se va generando una situación que no requiere eventualmente, ¿qué cosa? De un mayor nivel de negociación, ¿correcto? Esto eventualmente puede generar condiciones jurídicas concluyentes, ¿correcto? Respecto de lo que significa la voluntad de dos sujetos para que puedan desarrollar esta condición. Una consulta, solamente dos personas, no es que se trate solamente de dos individuos, se trata en esencia de dos partes, de dos condiciones que eventualmente son autónomas, pero que entre sí se pueden desarrollar de forma complementaria, porque uno es quien genera una determinada condición y la otra persona es quien eventualmente complementará esa referencia, esa condición, para efectos de generar entre ambos una relación que satisfaga sus intereses o sus condiciones particulares, ¿correcto? Sobre esta base, evidentemente lo que se desea y lo que se aspira es el segundo punto, el acuerdo. Y esto principalmente para generar una condición vinculante. ¿Correcto? Por ello es que la voluntad es un elemento absolutamente importante. Doctor, ¿y qué sucede si es que una de las partes no presenta, no registra justamente esta situación de aceptación porque eventualmente le resulta muy difícil de aceptar a primera vista o a primera impresión? Bueno, va a depender de las consecuencias de cómo se vaya generando el acuerdo para efectos de poder determinar qué cosa, una situación que pueda determinar la ejecución de un contrato. Eventualmente, si esto falla, nos vamos a guiar por las reglas de la buena fe, ¿correcto? Esto es absolutamente importante porque en esencia, en las condiciones entre voluntad y acuerdo, lo que tenemos que aceptar, ¿qué cosa es? La posición en forma concluyente de cada parte a efectos de generar, ¿qué cosa? Una contradictio in terminis que implica una condición final sobre la cual se define una condición vinculante a las dos personas, ¿correcto? Recuerden que bajo este contexto, la posibilidad de no aceptar, la posibilidad de contradecir, la posibilidad de inclusive plantear otros elementos no necesariamente propuestos de forma inicial, son parte explícita y parte usual en la presentación inicial de las partes a efectos de generar, ¿qué cosa? Un mecanismo de diálogo contractual. Esto es propio del disenso, ¿correcto? No existe coincidencia entre las posiciones de las partes y por lo tanto no se generará.
Pero un momento, estas posiciones a nivel de consenso y disenso no son absolutos. Pueden ser situaciones parciales, eventualmente pueden ser situaciones temporales, como también pueden ser situaciones circunstanciales. ¿Correcto? Recuerden que bajo ese contexto y bajo ese sistema, las partes no es que decidan de forma excluyente, ¿correcto?, sus condiciones para efectos de sus obligaciones. Por una razón muy simple. Recuerden que las personas estamos sujetas a una condición superior. Esto es la aplicación y la vigencia de nuestro sistema normativo, pero a la misma vez estamos vinculados a un contexto también de elementos de hecho que evidentemente condicionan nuestra realidad. ¿Correcto? Pongámonos, por ejemplo, el día 15 o 14 de marzo del 2020. A ese momento todavía no se había generado, ¿qué cosa? Las consecuencias de la pandemia respecto de la inamovilidad y respecto del confinamiento, y que eventualmente pues cambió la estructura de nuestro país, al menos en los últimos años. Fíjese que si dos personas han celebrado un acuerdo, imaginémonos para la ejecución de una determinada actividad, por ejemplo, un contrato de obra a nivel de ingeniería o de albañilería, y que se habían quedado sujetos a la ejecución pues temporal de este contrato el día 16 de marzo, que fue un día lunes. Recuerden que el día 16 nadie pudo movilizarse. Entonces, estos contextos en los cuales es evidente la celebración inclusive de un contrato, no se pueden ejecutar. Entonces, no es que automáticamente a la celebración de un contrato, este va a tener una vigencia y va a tener una aplicación automática sin considerar elementos aleatorios o externos al contrato. Sobre esa base, entonces, siempre es pertinente evaluar las condiciones sobre las cuales se genera el acuerdo. ¿Correcto? El acuerdo normalmente y bajo este contexto de desarrollo nos debe generar una referencia muy significativa. Normalmente el acuerdo está vinculado a toda la condición de la negociación respecto de los efectos del contrato. En otras palabras, no basta indicar algunas referencias vinculadas a lo que se está celebrando, sino también proyectar eventuales condiciones. ¿Por qué? Porque pueden haber obligaciones de resultado, como también pueden establecerse obligaciones referenciales mucho más simples. Les doy un ejemplo. Imaginémonos que decido ejecutar una reforma de mi calidad de vida y decido someterme a una operación de liposucción. ¿Correcto? Sobre esa base y sobre esa condición, probablemente yo decida ir pues a un cirujano plástico para efectos de ejecutar la operación X. ¿Correcto? Y yo podría establecer como referencia el pues tener muchísimo menos peso en el corto plazo, pero ese acuerdo va a estar sujeto principalmente a la proyección de lo que se pueda determinar. ¿Correcto? Riesgo quirúrgico, eventualmente condiciones físicas, eventualmente morfología de mi cuerpo, van a ser los elementos que el médico pueda determinar de forma preliminar a efectos de anticiparme algunas condiciones, algunas referencias, algunas situaciones que probablemente no estén, pues, no sean posibles de acceder. Eventualmente una cirugía plástica no me va a transformar o me va a cambiar el color de pelo o eventualmente el color de los ojos. ¿Correcto? Entonces, hay situaciones en las cuales el consenso respecto del acuerdo tiene que ser absolutamente predeterminado y también bajo una condición de proyección. ¿Por qué? Porque también es posible fijar condiciones preliminares o acuerdos parciales.
correcto, que pueden ir complementándose, que pueden ir, ¿qué cosa? Ejecutándose de forma progresiva o en el tiempo o respecto del cumplimiento de algunas obligaciones. Por ejemplo, imaginémonos una persona que se quiere hacer una operación y tiene pues un riesgo quirúrgico sumamente alto por hipertensión. Tendría que bajar de peso primero. El reader, sí, Sí, maestro. sí, doctor, dispénseme. Se le escucha bien a los demás participantes que me están informando sobre el audio por el chat. Se escucha todo claro, así que por favor verifiquen su sistema porque todo está bien. Puede continuar, doctor. Muchas gracias y dispénseme. Sí, entonces, bajo estas condiciones, probablemente se pueden establecer acciones progresivas siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Por ejemplo, si va a haber una operación de cirugía plástica, primero lo que se va a exigir y lo que se va a plantear es qué cosa, reducir algunos riesgos médicos de parte del paciente. Bajar de peso, eventualmente reducir la ingesta de azúcar, correcto. Y una vez que se cumpla eso, se puede proceder inicialmente a la ejecución de alguna otra actividad y finalmente ya generar pues un acuerdo definitivo para la ejecución de un contrato determinado. Pero véase que bajo estas condiciones, la negociación contractual, por regla general, exige determinadas condiciones. ¿Cuánto puede demorar? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede ser el trámite que se pueda plantear para la ejecución de esto? Va a depender, correcto, va a depender. Y les planteo una cuestión absolutamente aleatoria. No es eventualmente lo mismo desarrollar acuerdos comerciales, eventualmente contratos o de uso de transporte público masivo, eventualmente contratos, por ejemplo, de licitación por parte del Estado. Si bien es cierto, tiene los mismos elementos, si bien es cierto, tiene los mismos contenidos de naturaleza jurídica, evidentemente los efectos y las condiciones que se puedan plantear son totalmente distintas. Entonces, esto es muy conveniente de desarrollar. ¿Por qué? Porque sí es posible determinar qué cosa, condiciones precontractuales. ¿Correcto? Situaciones sobre las cuales las partes pueden proyectar el desarrollo, ahora sí, de un contrato definitivo, si es que se cumplen determinadas referencias. Les doy un simple ejemplo. Imaginémonos un señor que desea, pues, construir una vivienda sobre la base de un terreno. Imaginémonos que está en zonas alejadas de la Lima urbana, está en una zona eventualmente de campiña o donde las condiciones de los predios son rurales, ¿correcto? Para hacer ese cambio en la zonificación, eso no depende de esa persona. Entonces, pueden establecer acuerdos precontractuales entre las partes en negociación y el vendedor podría decirle, yo me comprometo a gestionar, hacer el trámite y a hacer la entrega del bien cuando ya tenga, ¿qué cosa? La habilitación urbana, por ejemplo, para dejar de ser una zona rural. Y la otra parte eventualmente podría decir, muy bien, no va a haber ninguna transferencia de dinero, no va a haber ningún tipo de obligación de parte mía, hasta qué cosa, la presentación de el bien inmueble a ser transferido cuando ya tenga estas características. Eso suele pasar. Esa es una condición normalmente sujeta a la naturaleza del genio, a la naturaleza de los elementos que van a ser materia de negociación entre ambas partes. Correcto, por eso es que los acuerdos tienen que tener una condición definitiva. Es cierto, pueden haber acuerdos parciales, sí, claro, pueden haber acuerdos parciales progresivos que puedan generar una conclusión respecto a un acuerdo definitivo, sí, pero también recuerden que el acuerdo exige una condición particular. ¿Para qué cosa? Para que ambas partes, en referencia de sus condiciones personales y vinculantes, puedan generar referencias en las que ambas partes estén en las mismas condiciones.
Un segundito, por favor, un segundito, ¿sí? Listo, doctor. Estimados colegas, revisar su audio de ustedes porque, bueno, yo escucho muy bien, el área de sistemas también me confirma que ustedes se escucha todo claro, así que por favor no interrumpir sobre que se escucha entrecortado o se escucha muy bajo, suban el volumen y listo, lo solucionaron porque todo está bien. Y si no, lo pueden ver por Facebook, ¿ok? Por favor, no quiero que interrumpan la clase con que se escuche entrecortado, si no, lamentablemente borro el mensaje. Verifiquen ustedes su sistema, ¿ok? Porque lo demás, todo bien, ¿sí? Esperamos nada más al doctor Manuel Bermúdez para continuar con la sesión de clase. Y informar también a los participantes que tienen cámaras activas. Muchas gracias, muy amables, estimados colegas. Tenemos a Fabricio, a Julio. Recuerden que toda la clase queda grabada en la plataforma. Exacto, Edgar. Sí, en algunas partes se escucha pues su internet. Por ello, revisen, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias, Elizabeth, a Teófilo, buenas noches, qué gusto, Esteban. Ya saben que los que están con cámara activa se les va a dar pase solamente para lo que es las preguntas al finalizar la sesión, pero pueden interactuar por el chat, no hay problema, o pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar la clase estaré haciéndole llegar al doctor Manuel Bermúdez. Estimado Raúl, está muy bien. Por favor, evitar esos comentarios que se escuchan muy bajo porque todo está bien. Doctor Manuel, puede continuar con la sesión. Gracias. Perdonen, lo que pasa es que tuve que abrir la puerta un segundito. Entonces, sobre esta base ya tenemos dos de tres elementos en la formación del contrato. Y finalmente, nos vamos a hacer referencia al contexto de la buena fe. Muy bien, señores, en este ámbito nos tenemos que vincular principalmente a dos grandes elementos relacionados a la buena fe. Es una obligación, correcto, el actuar de buena fe. Y recuerden que esto proviene principalmente del título preliminar del Código Civil más lo detallado en el artículo 1362 del Código Civil. ¿Correcto? Existe entonces esta referencia sobre la cual existe pues una obligación material para efectos de restringir al mínimo una condición negativa respecto de la otra parte, respecto de la otra condición. Entonces, sobre esta base, lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es que toda situación que no esté vinculada a la buena fe puede generar mala fe, ¿correcto? Y la mala fe se puede desarrollar en dos niveles. Una situación maliciosa, ¿correcto? Conducta maliciosa. Y dos, en una conducta temeraria. Esta diferencia entre lo malicioso y lo temerario es sumamente significativo, es sumamente especial. Esto tiene que ser explicado de una manera mucho más detallada debido a que no todos logran comprender sus alcances. Por ejemplo, señores, una conducta maliciosa no altera las condiciones sobre las cuales el contrato pueda, ¿qué cosa? Eventualmente tener una condición de nulidad, anulabilidad o eventualmente, ¿qué cosa? De ejecución. ¿Correcto? Una conducta maliciosa más bien tiende a alterar algunas condiciones internas o especiales. Por ejemplo, en el precio. Por ejemplo, en las referencias vinculadas a la prestación o a la modalidad en la cual se presta una obligación. Les doy un ejemplo sumamente sencillo. Ustedes podrán observar que en verano, por ejemplo, determinados productos pueden ser modificados y pueden tener, ¿qué cosa? Una perspectiva mucho más elevada respecto de lo que es el precio.
los helados, eventualmente las gaseosas, siempre van a tener una situación negativa. Pero cuando hablamos de una conducta maliciosa es porque eventualmente vamos a observar algún tipo de situación negativa, ¿correcto? Imaginémonos que en una cuadra existan tres bodegas y las tres bodegas acuerden entre sí. Uno es quien venderá cervezas, el otro es quien venderá las gaseosas y el otro es quien venderá, por ejemplo, los helados. Entonces uno va a la tienda número 2 y pide cervezas y no habrá. ¿Ustedes creen que en la tienda uno, que es la que se dedica a vender cervezas, el precio de la cerveza tendrá el mismo valor que de repente otras tiendas, otras referencias? Probablemente no. Esa es una conducta maliciosa que puede provocar una condición negativa respecto a las condiciones particulares, pero que de repente las partes las aceptan por condiciones usuales de la negociación y del tráfico comercial. Un ejemplo muy parecido está vinculado, por ejemplo, al uso y referencia del taxi. Imaginémonos en hora punta, donde hay un mayor tráfico o eventualmente en fechas especiales, como por ejemplo Navidad, como por ejemplo 28 de julio o 1 de enero. ¿Correcto? Esa conducta, si bien es cierto, puede alterar el contenido de un contrato, nosotros tenemos que asumirlo en función principalmente de que no se está afectando el contenido o el objetivo básico de las voluntades de las personas, porque lo que se busca, lo que se procura es eventualmente una condición de alteración de solo una parte, de solo una condición, de una referencia concreta. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base también, entonces, vamos a analizar que las conductas temerarias, y ahí sí es una eventual condición negativa de la, del comportamiento de las partes. Una conducta temeraria suele incidir o en la voluntad o en el acuerdo. ¿Estamos? Esto es sumamente complicado respecto a la naturaleza del contrato, por cuanto ya no existen las condiciones de libertad, ya no existen las condiciones de autonomía, ni tampoco las de capacidad. ¿Correcto? Puede ser por una situación de inducción, puede ser por la ejecución de actos manifiestamente negativos que pueden, ¿qué cosa? Alterar la voluntad de una parte, o esta se puede ejecutar de forma, ¿qué cosa? Aleatoria respecto de qué cosa? La combinación contra una de las partes para que ceda literalmente sus condiciones frente a una mejor o mayor posición de dominio de otra parte. Les doy un ejemplo. El hijo que obliga a sus padres a vender su propiedad con el ánimo, por ejemplo, de excluir de la herencia a los demás hermanos. Esa es una conducta temeraria que evidentemente altera las condiciones de buena fe, las condiciones de capacidad y de libertad por parte de los propietarios, que en este caso serían los progenitores, pero también porque la naturaleza de los actos que se están ejecutando tienden a provocar un daño, una situación negativa respecto de otros sujetos, que en este caso serían los otros herederos forzosos. Véase en este sentido que estos tres elementos de voluntad, acuerdo y buena fe suelen generar condiciones muy puntuales para las cuales es necesario detallar que esto se va a desarrollar. Muy bien, pero además respecto a la formación del contrato, nosotros tenemos que llegar a tener una situación bastante particular. ¿Por qué? Porque por regla general nosotros siempre hemos asumido que este tipo de condiciones contractuales prácticamente son asumibles, son entendibles y perceptibles desde una dinámica en la que eventualmente no existe mayor nivel de controversia porque se asume, se genera, se hace referencia explícita o implícita a sus elementos naturales. Y esto es útil de determinar. ¿Por qué? Porque en el contexto de la referencia histórica, señores, el contrato, tal como nosotros lo identificamos como elemento jurídico, correcto, con efectos, con alcances, con contenidos, con una naturaleza particular, tiene un origen, ¿qué cosa? Origen en Roma.
¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí se fijaron sus primeros elementos. Pero no basta con esta referencia. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se generó históricamente puede ser, ¿qué cosa? Modificado, adaptado, complementado, ampliado por el contexto de nuestra historia. Y esto es sumamente importante de detallar. ¿Por qué? Porque el derecho canónico es quien finalmente ha amplificado los alcances de ese contrato histórico, dándole dos elementos sumamente importantes, ¿correcto? Por ejemplo, la capacidad de las partes para establecer ese acuerdo, ¿correcto? Y el concepto de voluntad, que no son referencias romanas, son referencias del derecho canónico en función de la evaluación de la persona respecto de sus posibles acciones. Eventualmente siempre de carácter positivo porque quien ejecuta un contrato lo hace porque o accede a un beneficio o accede a un bien o accede a alguna ventaja por la cual evidentemente ha negociado con otra persona, con otra parte, con otra posición, su materialización. ¿Correcto? Entonces, esta visión histórica del contrato eventualmente se ha amplificado en la parte final con el contexto del derecho francés, principalmente a través del Código Civil de 1804. ¿Correcto? Esto es muy particular, ¿por qué? Porque prácticamente toda la visión que nosotros tenemos del contrato proviene justamente de estos tres elementos. La parte histórica es la parte primigenia, pero es la parte más pequeña de todo lo que hemos desarrollado. Mucho más tiene nuestro contrato actual de derecho canónico que eventualmente de derecho romano. Y nuestro contrato, evidentemente, expuesto en el Código Civil, es mucho más francés de lo que nosotros podríamos pensar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se estructura el concepto de libertad, el concepto de condiciones muy particulares. Pero recuerden que esto no necesariamente es de carácter universal. La perspectiva de contrato que nosotros tenemos no es que sea diferente o excluyente en otras realidades. Muy por el contrario, esto va a partir de nuestro sistema jurídico y de cómo se perciba el concepto, ¿qué cosa? De negocio, el concepto de acuerdo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico, por ejemplo, que es romano, que es germánico, canónico, francés, ¿correcto? Siempre va a soler a relacionar tres grandes elementos: la voluntad, el acuerdo y la buena fe, ¿correcto? Esto principalmente porque se permite desarrollar una condición vinculada a qué cosa, que el contrato tiene qué cosa, un efecto de carácter social, incide eventualmente en una realidad en la comunidad, incide eventualmente en la proyección que desarrolla una persona, y por eso es que en nuestro contexto de sistema jurídico, la perspectiva del contrato suele tener esta vigencia y este contexto. Muy diferente a lo que se desarrolla en donde, en el common law. No es que ahí exista un modelo de contrato totalmente diferente, no, parte también de los tres elementos. Pero acá viene un carácter absolutamente, ¿qué cosa? De libertad, de liberalidad. El concepto de liberalidad respecto de la condición económica es un factor absolutamente referencial en el common law. Correcto. En este ámbito sí es posible inclusive flexibilizar o reducir las condiciones obligatorias de la buena fe. Correcto, donde sí es posible establecer contratos que, por ejemplo, bajo nuestra lógica, bajo nuestro modelo jurídico, no necesariamente se puedan detallar. ¿Correcto? Esto es relativamente importante, esto es muy significativo y nos permite pues exponer que a veces no siempre podemos detallar elementos que puedan ser excluyentes entre ambos sistemas jurídicos a rajatabla. ¿Y esto por qué?
Porque probablemente muchos de los compañeros que están ahora presentes en esta conferencia han escuchado hablar lo que ha estado ejecutando, por ejemplo, el alcalde de Lima con respecto de un contrato vinculado a la municipalidad que ha sido cuestionado en la jurisdicción de los Estados Unidos respecto de qué cosa, reglas anticorrupción, ¿correcto? Y eso es significativo. ¿Por qué? Porque recuérdese que los modelos jurídicos son totalmente diferentes. Y esto ha dado pie a una fiscalización, a un control, por ejemplo, de lo que significa, de lo que significan los acuerdos generalmente de carácter patrimonial, en donde intervienen estados, porque en estos niveles es donde se desarrollan los mayores niveles de corrupción. Entonces, ¿por qué era importante mencionarlos? Porque hoy por hoy el concepto de la buena fe todos nosotros lo podemos relacionar porque de esto deriva el Código Civil y el título preliminar. Pero un momento, en un contexto comparado, esto también puede ser, ¿qué cosa? Evaluado y nos permite pues determinar condiciones muy particulares. Muy bien. Eh, Doctora Lisette, levantó la mano, dígame. No, doctor, al finalizar la sesión Perfecto. de preguntas, por favor, No hay, no hay no hay- ningún inconveniente. Muy bien. Sobre esta base, entonces, recordemos y vayamos a amplificar una segunda parte. Cuando nosotros analizamos las cláusulas generales, correcto, y las cláusulas especiales, es porque ya tenemos un contrato. Estamos hablando del contenido del contrato. ¿Correcto? Y por regla general, las cláusulas generales son aquellas que han sido redactadas de forma preliminar, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque suelen tener condiciones, suelen tener características particulares. Generalmente son redactadas previamente a la celebración de un contrato, ¿correcto? Son establecidas por regla general de forma unilateral. ¿Por qué? Porque normalmente se hace una condición de posición de dominio frente a la otra parte. Por eso es que, por ejemplo, en este contexto se establecen, ¿qué cosas? Los contratos masa, que son aquellos acuerdos en donde prácticamente no se decide absolutamente nada por parte del usuario, del cliente o de una persona que está en condiciones que eventualmente no puede tener un nivel de negociación paritario frente al oferente en este contexto de ese contrato, ¿correcto? Ahora bien, el objetivo de estos elementos normalmente es ¿qué cosa? Definir las condiciones sobre las cuales o el contrato en su totalidad o gran parte del contrato son definidos, son delimitados, ¿correcto? Esto es muy interesante, esto es muy particular, porque por regla general las cláusulas generales son referencias muy significativas. ¿Hacia dónde apuntan? Principalmente no apuntan a la determinación de la obligación. No, permiten detallar por regla general, ¿qué cosa? Condiciones particulares que van a incidir en las condiciones donde las dos partes participan de forma, ¿qué cosa? Conjunta, ¿correcto? Por ejemplo, eventualmente establecen las condiciones sobre las cuales se define la finalidad del contrato, la celebración del contrato o inclusive la naturaleza del contrato. Correcto, ahí están. Son reglas que en este caso normalmente son establecidas de forma unilateral. Correcto. No hay un poder de negociación muy elevado, principalmente porque no es viable ejecutar en un contexto de transacción. Les doy un ejemplo. El ciudadano Manuel Bermúdez decide ir a Telefónica, decide ir a Claro, decide ir a cualquier empresa de telefonía que existe en el Perú y decide pues comprar un teléfono celular con una línea. Probablemente la oferta que se me alcance sea tan amplia en el que yo pueda fijar muchas, no sé, condiciones respecto del equipo, respecto de la modalidad del pago, respecto eventualmente de la tarifa y la fecha de pago.
prácticamente, supuestamente yo tendría mucha libertad como para poder decidir, como para poder generar mi contrato. Pero recordemos que por regla general estas condiciones no necesariamente me dan libertad a mí. El que yo las acepte es por una cuestión prácticamente de referencia aleatoria, de referencia circunstancial por la practicidad, ¿correcto? Pero fíjense, imaginémonos que es el Estado peruano quien decide contratar con alguna empresa de telefonía, no sé, la adquisición de 20.000 celulares y también de establecer condiciones tarifarias especiales, porque bueno, 20.000 números de celulares y eventualmente 20.000 líneas que entre ellas tengan una alta transitabilidad de datos, exige pues la posibilidad de negociar. Entonces el Estado peruano podrá ir y decirle a Telefónica o a Claro y decirles cuánto me cuesta pues un teléfono de estas características, ¿correcto? Y cuánto va a valer el segundo de telefonía. Y probablemente tanto Telefónica como Claro podrán decirle esto es lo que le vamos a cobrar. ¿Y esto por qué? Porque el volumen de la negociación respecto a los equipos, respecto a las líneas, respecto a la condición económica, puede ser absolutamente diferente. Y ahí probablemente no tengamos cláusulas generales y se pacten más bien a favor del Estado algunas referencias significativas. ¿Correcto? Entonces ahí es muy importante determinar que eventualmente estas condiciones o estas referencias sobre las cuales se va a determinar una negociación pueden estar sujetas a las condiciones y características de cada parte contractual. ¿Correcto? Bajo este criterio, señores, recuérdese que no necesariamente estamos ante una condición absolutamente restrictiva, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué otros elementos usualmente los encontramos en las cláusulas generales? ¿Correcto? Vamos a siempre aceptar una condición de libertad y de autonomía y de voluntad sumamente restrictivo, limitado, pero que no significa una combinación. ¿Por qué? Porque esa persona, ese consumidor, ese usuario, ese contratante, lo va a hacer en función de qué cosa? De la aceptación de esas reglas. ¿Estamos? Yo voy a una empresa de telefonía y acepto, ¿qué cosa? El costo del servicio, acepto el costo de un equipo de teléfono porque de repente lo necesito y hacer en función de mis condiciones y de mis características particulares, si es que decido pues adquirir un equipo telefónico de las características XX o eventualmente de las condiciones que de repente pueden ser muy especiales. Imaginémonos que yo soy un fotógrafo, imaginémonos que yo soy una persona que trabaja con imágenes, con referencias audiovisuales. El equipo lo voy a necesitar de una alta gama y bajo condiciones y características de fotografía, de imagen, de sonido totalmente especiales. Entonces, véase que no necesariamente estas cláusulas generales pueden indicar una condición restrictiva, ¿correcto? Esto eventualmente nos permite determinar que aún con reglas que han sido propuestas de forma unilateral por una parte, la posibilidad de un consenso pleno es absolutamente viable y accesible, ¿correcto? Ahora bien, estas cláusulas, si bien es cierto, son predeterminadas y están establecidas de forma especial y particular, no implica la exclusión de las cláusulas especiales, que se pueden dar, insisto, en función de la naturaleza del contrato, en función de las condiciones personales de los contratantes o eventualmente en función a situaciones aleatorias. ¿Correcto? Esto es muy significativo. Imaginémonos una persona que decide comprar un bien inmueble. Podría establecer en las cláusulas especiales, por ejemplo, que va a adquirir una propiedad en un edificio, pero la inmobiliaria le ofrecerá, le brindará, por ejemplo,
el material mobiliario en los colores que pida pues el cliente. O de repente el cliente dice, no, no acepto que me pongan el mobiliario, imaginémonos en cuestiones de repisas en cocina, porque ya tiene prefijado otro tipo de situación que de repente es diferente a lo que el contratista quiere. O de repente el usuario quiere comprar, ¿qué cosa? Dos unidades inmobiliarias y sobre las cuales decide pues eliminar la pared intermedia para efectos de unificar dos unidades y así tener de repente una residencia de mayor amplitud. Eso podrá ser fijado en cláusulas especiales, ¿correcto? Finalmente, respecto de las cláusulas generales, estas tienen que tener determinadas condiciones y características. ¿Cuáles son las principales características respecto a las cláusulas generales? Señores, deben ser transparentes, ¿correcto? Deben ser concretas, deben ser sencillas, accesibles y eventualmente legibles. En otras palabras, no puede quedar de forma implícita, no puede quedar establecida de una forma, ¿qué cosa? Tan aleatoria. No, está establecido, está condicionado, está registrado sobre la base de estas condiciones. ¿Esto por qué? Porque, insisto, además de los contratos masa, también es posible generar, ¿qué cosa? Contratos por adhesión, ¿correcto? Donde no se fija ninguna situación negativa porque el tráfico comercial pues permite la celebración de algunas de estas condiciones. Y respecto de las cláusulas especiales, es porque por regla general, ¿qué cosa? Una de las partes establece características, condiciones o niveles de prestación puntuales que definen el contrato, que establecen una condición puntual. Por ejemplo, señores, imaginémonos que un vendedor, un centro comercial que vende productos alimenticios decide comprar, imaginémonos, una tonelada de mango, una tonelada de fruta, una tonelada de algún producto en particular. Señores, las cláusulas especiales probablemente establezcan algunas de las condiciones, por ejemplo, de cómo es que se va a dar el producto en este mercado, cómo se recepcionará, eventualmente cómo se hará el traslado de la fruta desde el centro de acopio hasta la posición de venta final, o probablemente se establezcan condiciones particulares respecto, por ejemplo, de la refrigeración o de la modalidad en las cuales el producto pueda tener algunas condiciones muy puntuales. Les doy ejemplos sencillos. Imaginémonos que acá se está negociando la adquisición de paltas. Señores, bien es sabido que si las paltas se transportan y eventualmente el traslado implica muchísimo tiempo, probablemente cuando se establezca la entrega del producto hacia el comprador, este probablemente se pueda, ¿qué cosa? Verse afectado porque la palta no está en una condición saludable. De repente ya pasó, o de repente está muy aguada, o de repente tiene condiciones, ¿qué cosa? Negativas para su distribución al usuario final. Puede pasar, como también sucede con el pescado, con determinados productos. Entonces, esto es muy especial y nos permite, pues, establecer condiciones absolutamente referenciales, ¿correcto? Muy bien, en este punto vamos avanzando en las dos primeras referencias de nuestro curso, de nuestro taller. Para ello, insisto, señores, en determinar y en generar algunas referencias puntuales. ¿Por qué? Porque nuestro temario nos va a permitir generar algunas condiciones particulares. Muy bien, ahora vamos a desarrollar una de las pautas más extensas de nuestra clase, que son los tipos de contrato. ¿Correcto? En este punto sí vamos a detenernos un poquito más porque en el contexto teórico de la especialidad del derecho civil, evidentemente tenemos una mayor cantidad de referencias sobre este punto.
Recordemos que el modo en el cual se desarrollan los contratos evidentemente cambian en función de diferentes elementos, ¿correcto? Por ello, a ver, vamos a ver si es posible generar estas referencias bajo estas condiciones y características. A ver, un segundito y las vamos a ir amplificando. Muy bien. Primer término, señores, vamos a hacer una evaluación respecto de los tipos de contratos por el nivel de prestación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recordemos que respecto de la prestación, normalmente la obligación que se va a establecer puede ser dividida en tres niveles. Por ejemplo, respecto de prestación de hacer o de dar, correcto, prestación de no hacer, correcto. Esto es, a ver, acá existen tres, de hacer, prestación de dar, correcto, y prestación de no hacer. Son las características sobre las cuales las partes se comprometen a una condición. En el mismo nivel, por el nivel de prestación, es posible establecer una segunda diferenciación, correcto, respecto a las obligaciones unilaterales y de las obligaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque es posible establecer estas reglas respecto de las condiciones sobre las cuales las partes deciden generar condiciones vinculantes entre sí, ¿correcto? Eventualmente en una tercera condición vamos a analizar por la valoración económica de una prestación. ¿Correcto? Por eso es que podríamos tener, por ejemplo, contratos onerosos, contratos a título gratuito. Que el que eventualmente sea a naturaleza de gratuidad no implica que no tenga un alcance económico. Muy por el contrario, los contratos a título gratuitos usualmente también tienen reglas particulares, como por ejemplo la donación. Y en la donación se exige la voluntad expresa de quién es el beneficiado. ¿Y esto por qué? Porque como les había comentado, el contexto de la malicia, el contexto de las referencias de mala fe, contradicción al criterio de buena fe, pueden provocar una alteración económica en la comunidad donde el Estado, pues, por sus propios intereses, no acepte este tipo de referencias, ¿correcto? Y muchas veces los contratos a título gratuito suelen esconder el verdadero propósito sobre el cual se genera una condición. Muy bien. Sobre esta base, entonces, también es posible establecer referencias por el nivel del riesgo que se pueda asumir en la prestación de un contrato. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tanto respecto de los beneficios, tanto como respecto de las condiciones de prestación, como también los efectos de resultados, pueden, ¿qué cosa? Pueden tener efectos conmutativos, ¿correcto? Como también pueden tener, ¿qué cosa? Efectos aleatorios. ¿Y esto qué significa? Que recordemos que estos niveles de evaluación pueden provocar referencias que pueden ser asumidas, ¿correcto? Imaginémonos, una persona decide adquirir, imaginémonos una vaca. ¿Estamos? ¿Y por qué la adquiere? Porque de repente esa vaca le va a producir leche, porque le va a producir carne, o porque eventualmente está en la esperanza de qué cosa, de tener un, una, una, un animal que pueda tener crías, ¿correcto? Pero imaginémonos que ese animal
no tenga ninguna capacidad para tener crías, y ya sea por cuestiones, ¿qué cosa? Absolutamente coyunturales a las partes. Esto nos permite detallar que eventualmente el riesgo puede ser asumible por ambas partes, como también solamente por una parte. Ejemplo, quien adquiere un becerro. El becerro probablemente, correcto, tenga una proyección porque va a tener las características y referencias de los padres, el toro y la vaca, pero es absolutamente independiente de sus padres. Y ese becerro de repente no ha tenido una condición de desarrollo positivo y de repente o es estéril o de repente nace con algunas enfermedades y que le imposibilitan el tener los objetivos que inicialmente pudo haber previsto el comprador. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las circunstancias? Eventualmente son referencias muy puntuales, muy particulares, en donde las personas pueden decidir o generar condiciones que pueden ser particulares o especiales. ¿Correcto? En quinto nivel, por el nivel de estructura. ¿Correcto? Y en este contexto podríamos tener, ¿qué cosa? Contratos simples, contratos eventualmente complejos, que pueden ser de varios niveles, ¿correcto? Que pueden establecerse en función de la naturaleza del contrato. Es más, pueden establecerse prestaciones, inclusive de carácter continuo, de carácter eventualmente temporal, como por ejemplo se puede generar una condición que en el tiempo pueda ser particular. Les doy un ejemplo. Un contrato de fianza, un contrato de comodato. Pueden tener justamente esas referencias en el ámbito temporal, en el ámbito del acceso a determinado bien, cómo es que se va a disfrutar por parte de uno de los contratantes dicho bien y cómo es que va a proceder a la finalización del contrato sobre la cual se le brinda pues una condición determinante sobre lo, sobre lo generado por contrato. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta referencia vamos a establecer el sexto nivel por la especialidad. ¿Correcto? Y acá ya tenemos diferentes niveles de evaluación. Podemos tener contratos civiles, contratos de naturaleza laboral, ¿correcto? Contratos en el ámbito eventualmente comercial, ¿correcto? Y que generan pues diferentes situaciones. En el ámbito de los contratos civiles podríamos tener probablemente los contratos típicos, los contratos innominados, los contratos atípicos en este sentido, ¿correcto? Los contratos comerciales están determinados por reglas especiales y particulares que pueden generar referencias superiores o inclusive de orden paralelo al ámbito del derecho civil. Por ejemplo, los contratos vinculados al ámbito financiero o bancario tienen una naturaleza totalmente diferente al contrato civil. Correcto. Son más vinculados y más afines al área de los contratos por adhesión que, por ejemplo, el ámbito de la evaluación de condiciones de negociación de ambas partes en igualdad de condiciones. Correcto. Los contratos laborales también tienen otro tipo de naturaleza, otro tipo de referencia sobre la cual se desarrolla, pues una condición vinculada a la diferencia entre las partes en una negociación. ¿Por qué? Porque en el contexto laboral es conocido que una de las partes supera de forma objetiva las capacidades y condiciones de la otra parte. El empleador siempre tendrá mejores y mayores condiciones de ventaja frente al empleado. Por eso es que en esa especialidad se establecen criterios para tutelar los derechos del empleado y por eso es que hay muchísimas reglas en esta especialidad que suelen favorecer y que suelen generar condiciones
particulares, ¿correcto? Esto es muy significativo, esto es muy elocuente y nos permite pues establecer que en el ámbito de la evaluación de nuestros contratos es absolutamente interesante. Doctor, ¿es posible establecer contratos de naturaleza laboral? No. Los contratos que eventualmente se puedan establecer en un contexto familiar son contratos civiles en realidad, pero recuerden que muchos de los contratos en el ámbito familiar están sujetos a las condiciones maliciosas o temerarias de las partes, ¿correcto? En esta especialidad se suele manipular mucho el contexto de la voluntad, el contexto de la libertad, el contexto de la capacidad, con el ánimo de alterar una condición jurídica. Esto es muy lamentable, pero bueno, es lo que nosotros podemos observar en este ámbito. Muy bien. Sobre esa base, entonces, veamos que existe la posibilidad de desarrollar otros niveles de clasificación. Permítanme un segundo para poder borrar estas referencias y así continuar. Un segundito, por favor. Muy bien. Recordemos en este sentido ahora una definición por el nivel de autonomía que pueda tener, ¿qué cosa? Un contrato. Y en este sentido podríamos tener contratos principales, ¿correcto? O contratos eventualmente accesorios o eventualmente inclusive complementarios. Las adendas no son un nuevo contrato, las adendas es la ampliación de un contrato principal principalmente a través de cláusulas, ¿correcto? Esto entonces nos permite indicar que los contratos principales dependen principalmente de una obligación preexistente o eventualmente de una condición puntual. No requieren de la validación de la evaluación de otros elementos. Muy por el contrario, esto es absolutamente, ¿qué cosa? Viable y determinante en condiciones sobre las cuales su condición y sus características son absolutamente, ¿qué cosa? Autónomas. ¿Correcto? Sobre esta referencia, entonces, nosotros vamos a establecer y vamos a generar la evaluación de los contratos accesorios. Estos contratos accesorios son los que eventualmente no tienen una vigencia de forma independiente o de forma referencial con respecto a su contenido y su alcance. Muy por el contrario, acá lo que nosotros tenemos que evaluar es que normalmente se establecen en función a un contrato principal, ¿correcto? Esto es muy significativo, esto es muy referencial y nos permitirá pues establecer como criterio, como condición, un criterio bastante vinculado principalmente a la naturaleza de cómo se van a brindar y cómo se van a ejecutar estos contratos, estas referencias. Muy bien, sobre esta base entonces también podríamos tener un criterio, bueno, este ya sería el séptimo y el octavo, vinculado principalmente a la estructura o forma en la cual se celebra, ¿correcto? Y acá podríamos tener contratos sobre los cuales podríamos tener, por ejemplo, contratos reales, ¿ya? Eventualmente es especial, ¿correcto? Y eventualmente una situación sobre la cual se puedan establecer, ¿correcto? Algunos elementos de contratos implícitos que normalmente se desarrollan por efecto del tráfico comercial, por efecto, ¿qué cosa? De lo cotidiano. En el contexto de los contratos reales, estamos hablando de situaciones sobre las cuales las dos partes ofrecen y ejecutan actos de forma conjunta, ¿correcto? Esto es muy significativo, muy importante, pero nos permite establecer que aunque resulte muy sencillo de explicar, implica una condición muy
amplia y muy compleja, ¿correcto? Recordemos inclusive que en el ámbito de nuestro Código Civil existe la posibilidad de poder establecer algunos criterios negativos. Principalmente, ¿por qué? Porque vamos a tener contratos en los cuales no existe una condición predeterminada sobre la cual eventualmente se pueda determinar el alcance de un contrato, porque a veces las dos partes son conscientes de que esta no se pueda determinar de forma objetiva. ¿Correcto? La razón, muy sencillo, ambas partes quieren, pero no necesariamente van a acceder a este nivel de referencia. Y por eso es que viene una condición de tipificación puntual por el ámbito de regulación. Y por eso es que nosotros tenemos contratos típicos, ¿correcto? Y contratos atípicos. Y esta diferenciación responde principalmente a lo que está regulado en nuestro ámbito legislativo, como aquello que no está regulado de forma puntual en nuestra ley, pero que se representa de forma elocuente en nuestra realidad comercial. Hoy por hoy tenemos muchísimos tipos de contratos sobre los cuales se desarrolla pues características y condiciones que prácticamente son muy conocidas en el mundo comercial. Por ejemplo, tenemos qué cosa, los contratos de franquicia, los contratos de know-how, los contratos eventualmente de orden financiero bancario, que no están regulados expresamente en el ámbito del Código Civil, pero que no implica pues una condición negativa respecto de lo que signifique a algunas situaciones de orden excluyente. Los contratos típicos, por regla general, suelen generarse y suelen relacionarse en base a condiciones prácticamente establecidas en el Código Civil, y los contratos atípicos suelen establecerse en función del desarrollo de la tecnología, en función del desarrollo del progreso de la sociedad. ¿Correcto? Muy bien. En este orden de ideas, en este orden de referencias, lo que nosotros tenemos que detallar y establecer es que tenemos que hacer la referencia en cuanto a su contenido. Normalmente los contratos atípicos no es que no estén regulados, no, solo que no están en el Código Civil. Es más, pueden haber situaciones que se les reconozca eh, una tipificación en el ámbito regulatorio. Podemos estar hablando, por ejemplo, de los contratos establecidos en el ámbito financiero bancario y que eventualmente tienen una regulación especial. No es que no estén en la legislación, lo que pasa es que tienen una legislación especial. Correcto. Muy bien. Sobre esta base, entonces, podríamos también establecer un tipo de contrato sobre la base de la función, correcto, por el ámbito de la función que desarrolla un contrato. Y por eso es que podríamos establecer los contratos, por ejemplo, contratos constitutivos, ya que es tal cual su denominación lo indica, una referencia absolutamente puntual, como por ejemplo un contrato de compraventa, implica qué cosa, la venta de un bien, correcto, la eventual entrega del precio para la adjudicación de dicho bien, correcto, y esto es muy significativo. Podríamos tener contratos, por ejemplo, modificativos, que alteran el contenido esencial de un contrato preliminar o de un contrato preexistente, como también podríamos tener la referencia de contratos eventualmente, ¿qué cosa? De orden regulatorio. ¿Por qué? Porque las partes no pudieron prever o establecer referencias sobre las cuales se requieren pues algún tipo de condiciones particulares. Les doy un ejemplo. Contrato de alquiler. Correcto, contrato de alquiler. Y eventualmente es un contrato de alquiler, imaginémonos a 100 metros de un colegio. Por regla general, correcto, se ha establecido por ley
que cerca de los colegios no se venden licores ni tampoco se venden situaciones de consumo que exigen un cierto nivel o características especiales de parte del usuario. Por ejemplo, cigarrillos, por ejemplo, productos de orden farmacológico, medicinas. ¿Estamos? Muy bien, un contrato regulatorio podría establecer eventualmente qué cosa, las condiciones sobre las cuales en una situación inmobiliaria donde no había un colegio, ocurre un colegio, se establece un colegio, se construye un colegio y que cambia pues el ámbito de la zonificación. Esto podría alterar lo que inicialmente se contrajo a nivel de un contrato preliminar o un contrato constitutivo sobre la cual se van a establecer nuevas reglas de condición o cómo se proyecta eventualmente la ejecución de ese contrato sobre la base de su prestación. ¿Correcto? Les doy un ejemplo especial. Eventualmente, hace 20 años, hace 15 años, los alquileres en unidades inmobiliarias, llámese edificios, tenían por regla especial qué cosa, que el pago del agua era de forma qué cosa, colectiva. Esto es, el costo del suministro del agua se pagaba entre todas las personas que vivían en el edificio. Esto ya no ocurre en la actualidad, ¿correcto? Eventualmente en ese contexto de cambio, el INDECOPI estableció que cada departamento tenía que tener un método de evaluación del consumo de agua. Eso pudo haber sido, ¿qué cosa? Modificado respecto del contrato de alquiler inicial, contrato constitutivo, para efectos de establecer de forma regulatoria, ¿qué cosa? Que cada inquilino iba a abonar ahora lo que consuma a nivel de agua. ¿Correcto? Esto es muy particular, muy especial porque los contratos regulatorios suelen incorporar o suelen eliminar elementos relacionados a la prestación o al tipo de contrato establecido de forma inicial. Muy bien. Bajo este ámbito, eventualmente también vamos a tener por el periodo de tiempo en la cual se ejecute o se desarrolle un contrato, ¿correcto? Que vamos a establecer, por ejemplo, con contratos instantáneos. Vamos a tener, ¿qué cosa? Eventualmente contratos de ejecución progresiva o de tracto sucesivo. Correcto. Entonces, véase que en este tipo de situaciones podemos establecer diferentes niveles de prestación. Les doy un ejemplo. Contrato sobre bien futuro. Unas personas, en función del récord comercial o imagen comercial que tenga pues una inmobiliaria, decide adquirir un bien en un edificio que aún no ha sido construido, en un terreno que aún no ha sido, ¿qué cosa? Limpiado y donde existe una casa. Y han comprado de repente el departamento A del piso número 10 de un edificio de 20 pisos que aún no se construye y que aún inclusive no existe porque está la casa inicialmente vendida en un terreno. Bueno, en ese tipo de condiciones, nosotros podríamos establecer qué cosa, una evaluación en cuanto al tiempo, ¿correcto? Recordemos que bajo estas condiciones, normalmente lo que nosotros tenemos que ver es cómo se ejecuta la prestación, cuál es el alcance de la prestación y cuáles van a ser las características sobre las cuales las partes deciden regular sus condiciones privadas. Muy bien, sobre esta base, entonces, vamos a terminar ya con nuestras últimas definiciones a nivel de tipos de contratos respecto de los sujetos vinculados al contrato, ¿correcto? Los contratos de orden individual, los contratos colectivos, ¿correcto? Esto es muy particular, no necesariamente en el ámbito civil. Esto normalmente se hace en el ámbito, por ejemplo, laboral o en el ámbito comercial, ¿correcto? Ya sea por los contratos masa, ya sea porque existe una condición, por ejemplo, de negociación colectiva.
Una negociación colectiva es un contrato, pero desde la especialidad de orden laboral. Por eso es que vamos a tener una condición sumamente particular, ¿correcto? Y esto va a ser muy particular porque todos los elementos que hemos fijado, que en realidad son 12 y que nos permiten detallar algunas referencias complementarias, probablemente sean por el contexto de la formación del contrato. Contratos eventualmente con negociación previa o contratos de adhesión o contratos que eventualmente pueden establecer condiciones preliminares progresivas. Correcto. Contratos condicionales. Yo negocio con usted siempre y cuando tenga adquirida la casa que actualmente existe sobre un terreno donde usted proyecta hacer el edificio. Puede también establecerse en función de un rol económico, ¿correcto? Véase que bajo este contexto existen muchísimos elementos que pueden ser individualizados, que pueden ser predeterminados, que pueden ser establecidos sin un criterio negativo en cuanto al orden o en cuanto a su alcance. Sobre esta base, ya finalizando nuestra exposición para tener pues una media horita de absolución de preguntas, vamos a ejecutar nuestro ámbito de evaluación de los métodos de interpretación contractual, sobre la cual pues vamos a desarrollar los 4 criterios que usualmente se presentan y se registran en este ámbito de estudio. ¿Correcto? Muy bien. Espérenme un segundo, por favor. Y por ello vamos a utilizar los 4 criterios que normalmente existen para la interpretación de la evaluación de un contrato. ¿Qué significa una interpretación declarativa? Señores, se basa en el sentido literal del texto, del documento. Literal, estamos hablando de una interpretación literal. Correcto, esto es absolutamente referencial y esto es significativo y sobre la cual no existe mayor nivel de evaluación. ¿Qué significa? Un método de interpretación integrador, un método de evaluación sobre la base de algunas referencias. Normalmente esto procura desarrollar o explicar el alcance de una cláusula o contenido contractual. ¿Correcto? Sobre esta base, normalmente lo que vamos a establecer es qué cosa? Que exista, eventualmente existen condiciones de ambigüedad, ¿no? De ambigüedad, de omisión a regulación o eventualmente de contradicción de alcances en cuanto a otras cláusulas, ¿correcto? A veces se establecen algunas referencias que por lo detallado que puede ser un contrato, adquieren condiciones de contradicción y que, bueno, necesitan resolverse de forma positiva. Una interpretación sistemática está vinculado principalmente, ¿qué cosa? A una referencia de evaluación del objetivo general o final del contrato. ¿Por qué? Porque al establecerse en condiciones particulares, ya sea a nivel de cláusula, ya sea de condiciones progresivas, ya sea en situaciones en las cuales han habido contratos preparatorios y contratos definitivos, lo que se aspira es a tener una única unidad de evaluación donde todos los elementos buscan el mismo objetivo y la misma referencia final. ¿Correcto? Por esto va a ser sumamente importante detallar estas condiciones que eventualmente pues adquieren una situación significativa. Y finalmente, nosotros vamos a tener un criterio de evaluación de interpretación contractual finalista, principalmente en base a qué cosa se analiza el objetivo del contrato. ¿Por qué? Porque las partes no tienen otro elemento que sea
diferenciado y que eventualmente puede establecer condiciones puntuales contradictorias entre sí. Los contratos, por regla general, tienen una condición puntual y esa condición puntual es la que se procura detallar y de resolver. ¿Correcto? Bajo este sentido, mis queridos amigos, y considerando que esta diapositiva se las voy a trasladar a través de Udiapolis con mi querido amigo Reader, quedaría a la atención de las consultas o de los elementos que eventualmente consideren a bien preguntar con el mayor de los gustos. Muchas gracias, doctor Manuel Bermúdez Tapia, y a cada uno de nuestros participantes que han estado atentos durante la clase, teniendo actualmente 359 conectados, más de 400 que se dieron cita en la sesión. Si tienen alguna pregunta, estimados colegas, pueden aprovechar en estos momentos, levantan su manito y activan su cámara. Claro, si tienen preguntas, si no, damos por culminado, pero nos dice Alberto. Doctor, buenas noches. ¿Por qué el contrato es negocio jurídico según el título referente al quinto del Código Procesal Civil en cuanto menciona que no es un acto jurídico? Gracias. A ver, lo que sucede es que la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico está principalmente en función de cómo es que se generan este tipo de circunstancias. Normalmente un acto jurídico no incluye la participación de sujetos o de condiciones. Eventualmente esto puede ser absolutamente complicado de comprender desde una perspectiva, por ejemplo, de un constitucionalista, de un laboralista, de un tributarista, sí, pero el concepto de acto jurídico en realidad es ¿qué cosa? La exposición de una referencia puntual. En cambio, un negocio jurídico ya tiene una condición sobre la cual nosotros ya detallamos las tres características, por ejemplo, que relacionan la ejecución de un contrato. Correcto, voluntad, libertad, autonomía de voluntades que generan consenso o disenso, el concepto mismo de negociación y finalmente el comportamiento de buena fe. Estamos entonces sobre esa base, lo que nosotros debemos establecer y detallar es que el negocio jurídico es una calificación mucho mejor respecto del acto jurídico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un género especie, el acto jurídico y lo general, lo específico es el negocio jurídico, acá lo importante y lo referencial está vinculado esencialmente a los efectos de lo que se quiera generar. ¿Correcto? Un acto jurídico eventualmente podría ser, imaginémonos, yo adquirí una tasa. Un acto jurídico es que yo rompa la tasa. Se acabó. Ya no tengo esa tasa. Negocio jurídico, en cambio, eventualmente podría ser qué cosa, ese mismo acto de transferir esa tasa que adquirí y se la paso, por ejemplo, al doctor Reader. Esto es una situación mucho más especial, una situación mucho más puntual, sobre la cual, evidentemente, el concepto mismo de lo que desea hacer una persona en el ámbito económico, en el ámbito patrimonial, está mucho mejor definido. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta sobre los esponsales, doctor, al igual que el matrimonio. ¿Los dos son un contrato? Gracias. Muy bien. Bueno, lamentablemente, como les había indicado, en el ámbito de la especialidad familiar no se pueden establecer situaciones vinculadas a la naturaleza del contrato desde su dimensión civil, económica o patrimonial. Yo podría decir a una persona, a una dama, vamos a casarnos. Eso, en esencia, es ¿qué cosa? Un contrato. Estamos acordando, estamos generando una situación de voluntad, pero explícitamente la ley no los reconoce como un contrato. ¿Por qué? Porque les da una categoría superior. En este sentido, es un acto jurídico que va a generar una referencia de orden civil y de orden social. Por lo tanto, este tipo de condiciones no resiste una evaluación desde la naturaleza civil, comercial o patrimonial porque tienen objetivos totalmente distintos. Yo les preguntaría, imagínense una situación, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿correcto?
Adán jamás le va a decir a Eva, bueno, negociemos y vamos a ver cómo es que establecemos una situación entre los dos para efectos de tener, ¿qué cosa? Hijos. Es imposible que se pueda establecer una situación contractual en el ámbito familiar porque la naturaleza es totalmente distinta, ¿correcto? Bajo ese criterio, ya pues, no digamos que el matrimonio es un contrato. Tendrán los mismos alcances, los mismos elementos, pero no tienen los mismos efectos. Y esto es muy sencillo. Imaginémonos que el sujeto Adán quiera casarse con Eva y Eva tiene 6 años. No existe la posibilidad de poder validar este tipo de situación, primero porque está prohibido por ley y segundo porque eventualmente no existe la condición de capacidad y de voluntad de una de las partes. Ergo, es inadmisible que se pueda ejecutar este tipo de referencias. Muchas gracias, doctor. Nos dice Fátima, buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Respecto a la resolución del contrato, artículo 1432, ¿cuál es el tipo de imposibilidad que exige el ordenamiento? ¿Subjetiva o objetiva? Gracias. Bueno, insisto, cada situación en particular se puede analizar desde una dinámica muy puntual, pero las reglas generales te dicen que un contrato puede eventualmente quedar sujeto o estar supeditado a una situación negativa, pero desde una dimensión de elementos objetivos. Imaginémonos, Manuel Bermúdez decide contratar eventualmente con un sujeto que tiene problemas de orden mental. ¿Correcto? Yo, Manuel Bermúdez, no sé que esa persona tiene condiciones de salud mental deterioradas. Y yo lo que quiero es eventualmente que me venda, imaginémonos, una fotografía, ¿correcto? Pero esa persona no tiene un contexto de referencia psicológico o personal como yo y no cumple. Entonces yo, al no saber sus condiciones psicológicas, asumí que era una persona responsable y eventualmente yo no le puedo, ¿qué cosa? Establecer reglas, por ejemplo, para el pago de alguna indemnización o de alguna contraprestación, porque ese contrato ya desde el inicio no tuvo una vigencia, no tuvo una validez. Si bien es cierto, yo no lo supo, yo no lo conocí, durante la ejecución del contrato o eventualmente la finalización del mismo, si es posible determinar estos alcances. Muchas gracias, doctor. Nos dice Janet, doctor, un contrato preparatorio de compraventa de bien inmueble del cual el comprador pagó la mitad del monto establecido a la entrega del inmueble y no terminó de pagar la otra mitad. ¿Puede el vendedor disolver dicho contrato con una carta notarial dirigida al comprador aduciendo incumplimiento de pago? ¿Es suficiente una carta para disolver el contrato? Gracias. No. Recuerden que los contratos por regla general tienen cláusulas generales y cláusulas especiales. Y para lo que es incumplimiento de contrato tiene que haber expresa mención o referencia de cómo es que se puede finiquitar una relación contractual. Por regla general, en situaciones de compra-venta se establecen, por ejemplo, las arras, las condiciones favorables para quien adquiere o quien hace algunas prestaciones, principalmente de orden económico, y se establecen cláusulas punitivas en función a quien quiera incumplir lo determinado por el contrato. ¿Correcto? Eventualmente sí se puede establecer que, por ejemplo, ante el incumplimiento, la parte perjudicada puede acceder a determinado beneficio o a determinadas condiciones, pero eso queda establecido en el contrato. Y en ese contrato recién podrá establecerse, por ejemplo, el modo en el cual se comunica a la parte que ha incumplido, ¿qué cosa? El contexto de la finalización del contrato. Si es que no existe en el contrato una referencia sobre la cual se puede establecer el modo de finalización del mismo, una carta notarial no va a resolver la controversia. Para ello vamos a tener qué cosa, que plantear eventualmente una acción judicial a efectos de que la parte perjudicada eventualmente no extienda en el tiempo su perjuicio. ¿Por qué? Porque si decide hacer una situación unilateral,
al no estar fijado en el contrato, podría, ¿qué cosa? Ser demandado por la otra parte, muy a pesar de que su comportamiento fue inicialmente el negativo. Muchas gracias, doctor. Nos dice Fátima Alba, doctor, muy buenas noches. Si me podría explicar brevemente qué abordar la teoría de la causa en los contratos, por favor. Gracias. Bueno, lo que sucede es que la teoría de la causa normalmente hace mención a los intereses que tienen las personas que van a celebrar un contrato. ¿Correcto? Esto nos permite detallar qué cosa, que muchos de los elementos que motivan a la celebración de un convenio, de un contrato, son pues condiciones que van a generar una referencia absoluta sobre los objetivos o eventualmente sobre el modo de prestación de estas obligaciones. Particularmente a qué se debe, a cuáles son las condiciones, probablemente de repente a la volatilidad en la cual la prestación se pueda evaluar en el tiempo, ¿correcto? Es muy particular lo que hoy por hoy, por ejemplo, el Perú tiene a nivel comercial. Imaginémonos una persona que adquiere un terrenito, ¿ya? Imaginémonos por el puerto de Chancay. Esa persona proyecta en el tiempo que probablemente ese bien tenga un mayor valor de venta. Pero si compro un terreno de 200 metros cuadrados, yo le pregunto, ¿en el tiempo ese va a ser una ventaja o va a ser un beneficio? Probablemente sea hasta una desventaja, por una razón muy simple. En el tiempo, lo que van a querer los eventuales agentes inmobiliarios son terrenos más grandes para construir hospitales, para construir eventualmente edificios o para hacer construcciones mucho más amplias de lo que usualmente se puede hacer en una zona o en un espacio habitualmente vinculado a casa. ¿Correcto? Entonces, probablemente la ventaja comparativa que pueda desarrollar esta persona en el tiempo no sea muy efectiva, no sea muy ventajosa, pero esto queda supeditado usualmente a qué condiciones provocaron la ejecución de un contrato. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Tenemos, a ver, otras preguntas. Ah, ok. Armando nos dice, excelente ponencia, doctor. ¿Se puede aplicar la analogía en los métodos de interpretación? Gracias. Claro que sí. Sí es posible desarrollar este tipo de condiciones, pero recordemos, las analogías por regla general normalmente suelen tener una referencia particular cuando son aplicables, cuando son relacionadas, cuando tienen un nivel de vinculación con aquello que ya ha sido regulado y que eventualmente no ha estado incluido en el contrato sobre el cual se pueden utilizar analogías. Les doy un ejemplo sencillo. Les doy un ejemplo sencillo y donde vean el nivel de alcance de una analogía. Contrato de compraventa. Manuel Bermúdez busca en línea y decide comprar un jean. Correcto, decide comprar un jean. Y el jean que quiere comprar es de color negro. Busca la talla, busca el tipo de marca, busca el tipo de denim o de eventualmente textura de la tela y decide adquirirlo. Llega a mi domicilio el producto y no está sujeto a las características que yo quería. Eventualmente yo lo podré cambiar por otro tipo de de prenda equivalente. ¿Correcto? De repente el problema es por la talla, de repente es por el largo del pantalón o de repente es porque la tela resultó ser de una característica diferente a lo que yo había deseado inicialmente. Pero hagamos esa misma referencia con respecto de una dama. No por una cuestión diferente a una situación, pues, eventualmente trivial. No, hagámosla en función de colores, ¿correcto? De colores. Imaginémonos que una dama decide comprar un vestido rojo. Pregunta, mis queridos amigos, ¿todos nosotros identificamos el mismo tipo de rojo? ¿Mm? Ahí se van a dar cuenta que no. Entonces, imaginémonos que la dama lo que quiere buscar es un vestido rojo para que haga juego de repente con unos zapatos color rojo que tiene. Y buscará que ese rojo sea muy similar al del zapato, por dar un ejemplo.
llega el producto y ese rojo no es el mismo. Entonces, la devolución del producto probablemente no tenga las mismas condiciones o el mismo nivel de circunstancias. ¿Por qué? Porque el contenido y el alcance es distinto, ¿correcto? Entonces ahí vienen las situaciones en las cuales podríamos decir, caray, ¿cómo hago este nivel de evaluación o este nivel de atención? ¿Correcto? Entonces es muy diferente. Otro nivel en la cual se puede hacer este nivel de evaluaciones, por ejemplo, es voy a un barbero, voy a una local donde hagan corte de pelo. ¿Qué sucede si a mí me cortan? Imaginémonos con un tipo de corte que yo no quería o que eventualmente pues no se sujeta a mis condiciones. Entonces, eso también puede establecer criterios de diferenciación y que evidentemente van a generar efectos totalmente distintos. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Manuel. Tenemos otra pregunta. Daniela Guerrero. A ver, listo. Buenas noches, doctor. Ante el incumplimiento de la cláusula de contrato de compra-venta de un bien futuro, ¿cuál es el procedimiento para proceder con la penalidad hacia el vendedor? Gracias. Bueno, insisto, las cláusulas punitivas, las condiciones penales que se establecen en un contexto comercial, en un contexto contractual, siempre deben estar especificados en el contrato. Entonces, para poder aplicar una situación drástica, nosotros tenemos que hacer evaluación de lo estipulado expresamente por las partes. Por ello es necesario decir, solamente podemos aplicar estos criterios siempre y cuando estén absolutamente determinados. Caso contrario, si es que no tenemos este nivel de referencia, podríamos generar una situación absolutamente negativa y que inclusive para la persona que debía buscar una ventaja, un beneficio, le resulte perjudicial. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Se puede celebrar un contrato de arrendamiento de un departamento aplicado el contrato de mutuo? Gracias. De parte de Moreto. Dependiendo qué cosa es el contrato de mutuo. Recordemos que tiene condiciones especiales donde cada parte se obliga y recibe un beneficio. Un contrato de alquiler probablemente tiene una naturaleza totalmente diferente y puntual. Está vinculado a la transferencia temporal de una vivienda a efectos de su uso por parte del beneficiado. Veamos que podrían coincidir, pero para esto siempre es mejor hacer un contrato absolutamente vinculado a lo que se está estableciendo. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Nos dice Julio César, ¿cuál es la diferencia entre finalidad y el objeto del contrato? Gracias, doctor. Ah, la diferencia es absolutamente muy sutil, ¿correcto? La finalidad del contrato es aquello que las partes persiguen, ¿correcto? Imaginémonos en un contrato de alquiler. ¿Qué es lo que buscan las partes? Que el propietario reciba una ventaja respecto de su derecho, propiedad, al pago del alquiler. En cambio, el objetivo de un contrato no necesariamente está relacionado con la finalidad. Que en la mayoría de los casos pueda coincidir, sí, pero no necesariamente pueda coincidir. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el objetivo finalmente está predeterminado de forma mucho más puntual y delimitado. La finalidad vendría a ser una especie de género y eventualmente el objetivo es a la especie. ¿Por qué esta diferenciación? Principalmente porque recordemos que hoy por hoy las partes tienen una absoluta capacidad para poder, ¿qué cosa? Evaluar su contenido, sus alcances. Mientras tengan esta facultad, eventualmente este tipo de condiciones y este tipo de referencias resulta ser absolutamente, ¿qué cosa? Esencial para delimitar sus condiciones. Muchas gracias, doctor. Nos dice Michael o Michelle Díaz. Buenas noches, doctor. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la cláusula de
terminación anticipada y la cláusula de resolución del contrato? Gracias. Bueno, insisto, a veces dos elementos pueden tener los mismos alcances o las mismas condiciones. Correcto. Esto normalmente está fijado y estipulado en función de las cláusulas especiales o eventualmente las cláusulas de terminación del contrato. Probablemente, en función de lo que quieran las partes, imaginémonos un contrato de obligación de hacer, imaginémonos, quiero comprar un terno, correcto, se van a establecer las condiciones sobre las cuales ya no quiere adquirir el terno. Eventualmente, si es una situación mucho más compleja en cuanto a la adquisición de un bien, imaginémonos que yo decido comprar una casa, correcto, un departamento en un edificio que aún no se compra, ahí yo podría pactar otro tipo de mecanismos de resolución o de finalización del contrato. Entonces, esto va a depender principalmente de aquello que se quiere evaluar. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de George Michael. Nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre una cláusula de terminación anticipada y la cláusula de resolución de contrato? Gracias. Exactamente lo mismo que habíamos atendido en la pregunta anterior. Correcto, una terminación anticipada probablemente es que no se han cumplido los objetivos del contrato. Correcto, en cambio una condición resolutoria es porque ya eventualmente los dos fines, los dos objetivos del contrato ya no pueden ser alcanzados. Entonces la diferencia es muy sutil, pero en ambos sentidos hay que fijarse en aquello que cada parte ha decidido negociar y vincularse. Doctor, en caso, ya si bien es cierto, bien rebuscado, hasta en las noticias salía sobre una señorita que se había casado con un joven, pero tenía el segundo piso del bien. Pero ¿qué sucedería, doctor, si hicieron un contrato de solamente de compra-venta, pero nunca fue vía notarial, sino entre parte, privado, nada más? Nunca se registró. ¿Sería válido? Gracias. A ver, ¿me podría repetir, por favor? Sí, doctor. El caso de la señorita que destruyó el segundo piso, ¿correcto? De que su mamá bueno, de su pareja le dijo, te desalojo, porque no está registrado, está bien a tu nombre, es solamente a mi nombre. ¿Qué pasaría, doctor, si hicieron un contrato privado, pero nunca fue elevado ni a registros y sobre todo menos notarial? Gracias, doctor. Lo que sucede es que normalmente las personas no suelen tener en cuenta los alcances de sus obligaciones civiles en el día a día. Normalmente esto ocurre en relaciones familiares. ¿Por qué? Porque en el contexto familiar se asume que la posibilidad de desarrollo de una familia es a título permanente y que no va a haber ningún tipo de situación negativa. El gran inconveniente es que muchas veces este tipo de situaciones suelen cambiar, ¿correcto? Por ello, tal como ocurre en el ejemplo, y esto porque es una situación, a ver, parecida, relacionada con lo que hizo una señora que ante una situación de desalojo decidió destruir una casa, ¿correcto? Sí, efectivamente puede pasar. Pero ¿qué es lo que puede generarse, señores? El gran problema de nuestro país es la inseguridad jurídica respecto a lo que cada ciudadano decide hacer. ¿Y por qué no decide generar una condición de seguridad jurídica? Primero, porque en el contexto familiar las relaciones son absolutamente subjetivas, ¿correcto? Véase que en este tipo de situaciones las partes nunca están pensando en finiquitar un matrimonio, las partes no piensan en divorciarse, tampoco piensan en que va a ocurrir una situación eventualmente de alguna causal de divorcio, ya sea un adulterio, una infidelidad. ¿Por qué? Porque eso no está previsto. Por regla general actúan de buena fe y se asume que las condiciones familiares van a ser positivas siempre, pero como las realidades van cambiando, a veces este tipo de situaciones no genera una situación de orden objetivo respecto de las condiciones personales de cada quien. Ahora bien, ¿cómo podríamos eventualmente desarrollar este tipo de referencias? Les doy un ejemplo sumamente sencillo, señores.
¿Por qué creen que en nuestro país, por qué creen que en nuestro país no hay una buena cultura, no hay una buena cultura de testamentos? ¿Mm? En el Perú somos casi 33 millones de peruanos y según registros públicos hasta el año 2024, el 2024 no existieron ni siquiera ni 8.000 testamentos. La pregunta es por qué el número es tan bajo respecto a lo posible de desarrollar testamentos. Y la respuesta es muy sencilla. No hay una condición negativa compleja. Señores, a ninguna persona le gusta decidir sobre su muerte. Esto es sumamente importante y por eso es que no existe una cultura de testamentos. A nadie le gusta hablar, exponer o desarrollar un contexto patrimonial a su muerte porque evidentemente las condiciones no van a ser fáciles de digerir o de asimilar entre las partes involucradas. Los hijos probablemente dicen, ¿cómo papá, cómo mamá se te ocurre pensar bajo ese criterio? Sí, pero véase que una de las condiciones usuales que tenemos las personas es que podamos fallecer. Y esto no es que querramos, pues, nuestro fatal destino. Lo que sucede es que siempre va a haber una situación propensa y que pueda provocar este tipo de condiciones. ¿Qué debemos hacer? Tener una mayor y mejor capacidad para poder analizar y determinar nuestras obligaciones de orden personal, de orden social, de orden familiar, de orden económico, pero en función a lo que podamos establecer en un contrato. ¿Correcto? Los contratos procuran generar una condición de seguridad jurídica. Por algo se han establecido. Pero recuerden, esto también implica la posibilidad de superar condiciones de orden personal, de orden aleatorio o eventualmente de carácter moral. ¿Por qué moral? Porque no todas personas asumen que de repente establecer, por ejemplo, un testamento pueda ser absolutamente fácil de aceptar y de asimilar. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Y cerramos con Yulisa. ¿Se puede resolver un contrato de compraventa por mutuo acuerdo? El motivo fue que se consignó el contrato la totalidad del predio, cuando la propiedad es en copropietarios y uno de ellos no quiere vender y el comprador pagó por la totalidad. Gracias. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, principalmente porque las condiciones en las cuales se ha desarrollado esta situación contractual no ha sido determinado de forma objetiva en la parte preliminar. ¿Por qué? Porque hay obligaciones, hay referencias de participación de terceras personas. Consecuentemente, nosotros podríamos generar pues una situación negativa y sobre la cual debemos establecer establecer condiciones que puedan determinar mecanismos de solución mucho más apropiados. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Manuel Bermúdez, y a cada uno de nuestros participantes que han estado durante la clase y también han estado con su cámara activa. Doctor, ya para ir finalizando, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido con las preguntas, con nuestros participantes que han estado interactuando después de tiempo, pero sabemos que seguimos con nuevos proyectos y sobre todo muy felices en tenerlo en casa? No, muchísimas gracias, Reader. Es un gusto volver a participar con Udiapolis, principalmente porque, bueno, hemos participado contigo desde hace buena cantidad de años. Yo el año pasado no pude participar mucho porque ya el cambio en el giro académico por mi actividad de profesor fue limitado, principalmente porque tenía clases todos los días, pero ahora, bueno, volvemos a tener este tipo de actividad y ojalá que podamos participar mucho más en las áreas de nuestra especialidad, eso es cierto, y brindar pues de alguna manera un mayor acceso a capacitación a las personas que confían en Udiapolis porque
creemos que este nivel de capacidad y este nivel de prestación de servicios es positiva para la comunidad jurídica. Muchas gracias, doctor Manuel Bermúdez. Cuídese y que Dios lo bendiga. Hasta luego, doctor. Permiso, cuídense mucho.